Aquí hay otro ejemplo de simplificación de una expresión trigonométrica que significa que normalmente queremos simplificar esto en términos de una función trigonométrica o tal vez incluso un valor numérico. Hacemos eso usando todas estas identidades, como vemos en la lista a continuación. Las sustituciones que pueden destacarse para esta expresión serían las identidades pitagóricas como vemos aquí, porque tenemos varias funciones trigonométricas al cuadrado. Pero antes de hacer eso, echemos un vistazo a lo que tenemos. Puede ser muy tentador aquí simplificar estos factores de cuadrados sinusoidales y cuadrados tangentes, pero recuerde que no podemos simplificar a través de sumas o restas. Entonces, si bien es tentador, eso sería incorrecto. Pero podemos beneficiarnos dividiendo esto en dos fracciones diferentes. Si tenemos la cantidad A más apóstrofe B apóstrofe dividida por apóstrofe C apóstrofe, podemos reescribir esto como A dividido por apóstrofe C apóstrofe más apóstrofe B apóstrofe dividido por apóstrofe C. Entonces, en este caso, si aplicamos esta propiedad, podemos reescribir esto como seno cuadrado apóstrofe X apóstrofe dividido por la tangente al cuadrado apóstrofe X, seno cuadrado apóstrofe X, menos tangente al cuadrado apóstrofe X, dividido por la tangente al cuadrado apóstrofe X, seno cuadrado apóstrofe X. Entonces, aunque no podríamos simplificar la resta, si reescribimos esto como fracciones individuales, podemos aprovechar los factores comunes. Aquí tenemos seno cuadrado sobre seno cuadrado, que se simplificaría a 1, y aquí tenemos tangente al cuadrado sobre tangente al cuadrado, lo que se simplificaría a 1. Entonces nos queda 1 sobre la apóstrofe X apóstrofe al cuadrado tangente. Menos 1 sobre seno cuadrado apóstrofe X. Bueno, 1 sobre tangente al cuadrado apóstrofe X apóstrofe sería cotangente al cuadrado apóstrofe X apóstrofe, y 1 sobre seno cuadrado apóstrofe X apóstrofe sería cosecante al cuadrado apóstrofe X. Ahora, si volvemos a ver estas identidades, si echamos un vistazo a esta última en particular, si restamos el cuadrado cosecante en ambos lados, y luego restamos 1 en ambos lados, tendríamos θ al cuadrado cotangente menos θ al cuadrado cosecante, igual a 1 negativo, y esto coincide con nuestra expresión. Entonces, la cotangente al cuadrado apóstrofe X apóstrofe menos la cosecante al cuadrado apóstrofe X apóstrofe es igual a la negativa.